Dale, María, cuando ¿cómo quieran. estás? Bien, bien. Acá estamos. Gracias Un por el ratito. contacto. No, de nada. Un ratito en casa antes de irme a trabajar. Hoy trabajo justo a la tarde, entro a las 6 de la tarde, así que aprovechando el rato en casa, haciendo deberes. Bien, bien, no te vamos a robar tanto tiempo entonces. En principio nos gustaría preguntarte qué cambió en el manejo del hospital, digamos, en el trabajo, así del día a día, de lo que fue antes del COVID y después, cómo es ahora y cómo cambió. ¿Y cambió en qué sentido? ¿En la atención al paciente o el manejo que tenemos en la sala? Las dos cosas. Bueno, el manejo que tenemos en la sala, antes era, nosotros sala 10, donde estoy trabajando yo, era clínica médica. Ahora es todo COVID. Así que se pueden imaginar que de por sí la atención al paciente, si bien se está haciendo, no es, ¿cómo les puedo explicar? La atención al paciente cambió en el sentido de que, bueno, como es un servicio aislado y cada uno de los pacientes que son positivos están aislados, tenemos mucho más recaudos, se está usando mucho más insumos de lo que se usaba antes, por el tema del equipo de protección personal. Nosotras con cada uno de los pacientes que entramos que son positivos, tenemos que ponernos un equipo diferente. Hay mucho más estrés, digamos. Eh, Tenemos que estar pendientes de cada cosa que hacemos, más que nada con el virus que sabemos que es tanto de transmisión respiratoria como de contacto, entonces los cuidados son el doble y hasta el triple, porque tenemos que estar pendientes en cada movimiento que nosotros hacemos eh, para no contagiarnos y después llevar el virus a casa o no contagiar a otros pacientes. No sé si quieren saber algo más de eso. Sí, bueno, vos venías diciendo que es un virus muy fuerte, ¿no? ¿Te contagió mucha gente en lo que es personal de salud? Eh, Se ha contagiado, hemos tenido, sí, en realidad eso tendrían que hablarlo más que nada con la institución, pero al principio fue que hubo un brote muy grande en un hospital privado de Bahía, porque todavía no se conocía bien todo cómo era el tratamiento y cómo tratar al paciente también. Ahora sabemos que también las pertenencias del paciente están contaminadas. Entonces también tenemos que tener otro recaudo cuando nosotros manejamos o manipulamos las pertenencias del paciente. O sea, después de eso se empezó a adecuar un poco más todo lo que es el tratamiento y el manejo del paciente y las pertenencias. Entonces ahí bajó mucho. Lo que pasa es que hoy en día, si es por porcentaje, no se contagió tanto personal de salud acá en Bahía. Sí se ha contagiado, porque nosotros estamos más expuestos. Más, más que nada, ahora hoy en día está en todos lados, que uno se lo puede contagiar en el supermercado, en el kiosco. El problema es las grandes reuniones que se hacen, familiares y eso. Entonces, ahora, como hay otros cuidados y ya más o menos sabemos el manejo del paciente, es como que tenemos otros recaudos y no hay tantos contagios ¿Crees hoy en que día. la principal causa de los contagios hoy en Bahía es esto de las reuniones o crees que son las aperturas, digamos? ¿A qué se lo podrías atribuir desde tu mirada profesional? No, yo creo, me llevo más a lo de que es las reuniones. Porque las aperturas, si hablamos de los gimnasios, hablamos de los bares, de las cervecerías, ahí uno es como que tiene más controlado la capacidad de las personas que pueden entrar al lugar, el distanciamiento, el que están con tapaboca, si bien no en todos lados hacen el protocolo como lo tienen que hacer, pero bueno, está un poco más controlado. El tema de las reuniones familiares, uno no puede saber qué cantidad de gente está entrando en tu casa
o en la casa del otro que hizo una reunión. Por ejemplo, nosotros un brote grande que tuvimos fue después del Día del Padre. Y ahora estamos esperando el brote del Día de la Madre. Gracias a Dios, para el Día del Estudiante nosotros pensábamos que íbamos a tener un brote grande también, pero sin embargo no fue así. Si bien después aparecieron muchos casos y hemos tenido 176 casos en un día de contagios, el gran problema son las reuniones familiares, porque uno no puede saber, hoy te dice, sí, vino mi tío, mi tía, mi abuela, mi prima, pero vos no sabés si esas personas son asintomáticas, estuvieron en contacto con alguien que no les avisó, que fueron positivos. Entonces, por eso hoy en día se está usando la palabra empatía tanto. No es cuidarse, porque muchos se lo llevan con el tema como que es una gripe nada más. Es al que le toca, lamentablemente. Hemos tenido gente joven que ha necesitado oxígeno, como hemos tenido abuelos de 90 años que la han pasado como si fuese una gripe, pero que tenían que estar internados en el hospital. Por requerimiento de oxígeno, pero bueno, entonces ese es el tema, las reuniones familiares, los cumpleaños clandestinos, las fiestas clandestinas, porque uno a veces los chicos, las edades de ustedes, capaz que la pasan desapercibido porque son asintomáticos. Pero ustedes siempre tienen al lado un padre, un abuelo, un tío, un sobrino, que tenga o no tenga antecedentes de salud como una hipertensión, como una diabetes, y pueden ser asintomáticos, es como los chicos chiquitos, lo pueden transmitir y ellos lo pasan también sin síntomas, pero vos no sabés a la persona que está al lado cómo les va a afectar el virus en realidad. Entonces, para mí, en realidad, sí, el problema está en las grandes reuniones, o en las juntadas, o el compartir el mate. Se habla mucho, hay una doctora, una epidemióloga, que habla siempre que dice, no compartan el mate, porque pueden tener la suerte de estar hablando con alguien que tiene COVID y no se contagian. Pero la transmisión directa con el mate, ya sabemos que hay saliva, en la bombilla queda saliva nuestra. Es una costumbre argentina que no es muy higiénica, que digamos, pero pero con el mate, lamentablemente, porque uno no tiene la costumbre de andar limpiando la bombilla con alcohol cuando se la pasás a la otra persona. Entonces, ahí es una transmisión directa, es como darle un beso a una persona que tiene COVID. Bien, hablabas de esto de los respiradores y demás. Te pregunto a vos personalmente, ¿no? ¿Tuvieron que elegir, o acá en Bahía se tuvo que elegir a quién darle un respirador o no llegamos a ese pico, a ese tope? No sé si podré responderte eso porque es más de institución, del director de cada institución. No puedo contestarte eso en No hay realidad problema, porque sí. No, está bien, está bien. no te preocupes. A ver, sí. Donde yo trabajo hubo casos. O se sabe, por ejemplo, que terapia intensiva, había dos terapias. La terapia de clínica, la terapia intensiva normal, digamos, para que ustedes lo entiendan, y la COVID. Ahora es todo una sola, porque las camas que había destinadas para COVID ya no alcanzaban. Entonces se unificó toda la terapia directamente y hay más camas. El tema es que está ocupado el 80% de las terapias de COVID, pero ¿qué hablamos? Con un 80%, capaz que de 10 camas, tenemos 9 ocupadas. Entonces, uno cuando dice, ay, el 80%, capaz que, viste, te dicen, pero no está el 100, no están todas ocupadas. Sí, pero no saben que ese mínimo porcentaje, entre el 88 y el 100, es una cama nada más. Entonces ahí también se trata de, por ejemplo, en la sala, si llegamos a tener 2 pacientes que necesitan sí o sí, y no hay camas en otro hospital que se puedan derivar en terapia, si nosotros sabemos que tenemos 2 pacientes que necesitan sí o sí respirador,
va a ir el que más probabilidades de vida tenga. No sé si me explico. Sí, No sí, digo que se esté totalmente. eligiendo, Claro. pero bueno, Ahí la cuestión se elige, si no recuerdo mal, nosotros estudiamos ese tema, tiene que ver con el que esté, el paciente que esté más saludable o que sea más joven y que tenga más probabilidades de sobrevivir a la enfermedad, ¿cierto? sí, Bien, bien, bien. sí, Gracias. sí. Se está haciendo en Bahía, por eso, a ver, se piensa mucho a qué paciente, qué clase de pacientes es el que se va a ocupar una cama de terapia. Yo no digo que se deje morir a las personas, pero no, si bien hay respiradores, si bien hay camas, se ocupan, las camas no se desocupan de un día para el otro, porque lamentablemente es así, esto es algo que cursa 14 días y más, entonces no podemos decir, ay, bueno, se me desocupa, la única forma de que se desocupe enseguida una terapia es que una persona se muera, o si bien pase a clínica, COVID, porque mejoró, pero eso, a través de eso transcurrieron muchos días. No les puedo decir bien cómo es el tema en la terapia, porque yo en terapia no trabajo, yo trabajo en clínica. Pero bueno, son muchos días que uno está ocupando una cama, tanto en clínica COVID como en terapia. Entonces, por eso, esa es la otra. Nosotros capaz que está en 9 camas ocupadas de 10, estoy diciendo un número irrelevante, no es exacto, pero, y la ocupamos una, pero esas personas capaz que 3 días atrás ya ocuparon otras 3. Entonces sabemos que esas personas no van a estar 48 horas, van a estar una semana o más. Entonces ese es el problema. Y además de que siempre y cuando no se enferme nadie del personal de salud, porque vos ahí ya, si bien hay camas y respiradores, no tenés quien atienda esas camas y esos respiradores con esos pacientes. Lo mismo pasa en clínica. Tenemos camas, podemos tener hasta 30 pacientes, 31 pacientes atendiendo, pero si no tenemos personal, tampoco no se le puede dar la misma calidad de atención a todos por igual. Si bien no baja la calidad de atención, pero el personal se agota al haber poco personal, capaz que son pocos enfermeros con muchos pacientes, es estresante también el tema de entrar a la habitación, el tener todos los cuidados, los recaudos, ahora se está usando un dispositivo nuevo que hay que tener más cuidado todavía, entonces es como que agota un poco más y uno al estar estresado también te bajan las defensas y tenés la posibilidad de contagiarte también. Sí, además de ese miedo constante, imagino que deben tener de llevar el virus a sus casas. Debe ser un estrés tremendo. Por eso es lo que decía yo antes, es cuando uno pide que se quede en su casa, yo entiendo que la gente que tiene que trabajar, me parece bárbaro los que tienen que trabajar, pero se puede evitar juntarte con... si uno aguantó 7 meses sin ver a un abuelo, un pariente o alguien, por el bien de esa persona, bueno, aguanta un poco más. Pero sabés que por lo menos si aguantás y vos no tenés el virus, no se lo vas a llevar y capaz que esa persona después se enferma y en el peor de los casos termina muriendo. Entonces, a veces esperar un poco más, aguantar un poco más, a después llorar a esa persona. Y María, sí, ¿cómo es es, eso, decime. cómo es el proceso de atención cuando llega un paciente con COVID al hospital? ¿Qué es lo que ustedes hacen? Cuando ingresa al hospital hay por 2 vías. Hay un consultorio especializado que es para COVID, y después está la guardia, que ese tiene un horario de atención y después de las 8 de la noche pasan directamente a guardia. En guardia se los maneja, se le hace toda la anamnesis, o sea, se le hace toda la entrevista al paciente, y de ahí nos piden cama a clínica COVID. Cuando llega con todo el protocolo, se activan todos los protocolos, tanto los camilleros como mucamos o mucamas, los médicos, enfermería, se prepara la habitación,
y bueno, el camillero lleva al paciente con todo el protocolo, con barbijo quirúrgico, y se lo mete a la habitación donde nosotros ya la tenemos preparada, con saturómetros, con termómetros, tensiómetros, todos los útiles, digamos, todos los instrumentos que nosotros usamos para los controles. Y una vez que está dentro de la habitación, el camillero, que está todo cambiado con el equipo de protección personal, lo acuesta en la cama al paciente. Después, cuando sale, hace todo el protocolo para desvestirse, porque hay un protocolo para vestirte, un protocolo que hay que seguir, pasos para desvestirte. Y después, bueno, se viste la enfermera o la médica, en cualquier médica o médico, en cualquiera de los casos, generalmente es la enfermera la que hace el ingreso al paciente, te vestís todo con el equipo de protección, y bueno, vas, tomas los controles, le preguntas los antecedentes y todo lo que respecta a ver si estuvo en contacto con alguien, hace cuánto, hay mucha gente que está ingresando que ya sabemos que es positiva, y entre el 7º y el 10º día es cuando empiezan a desmejorar. Entonces, nosotros hacemos toda la entrevista, preguntamos bien de los antecedentes de salud, de si sabe si se contagió de alguien, si estuvo en contacto con alguien. Y bueno, y después los médicos también lo van a ver, o se quedan con las cosas que nosotros les decimos. Y bueno, y la atención es después una vez por turno generalmente, o 2 según lo que requiera el paciente. Si requiere oxígeno, se va viendo el tema del oxígeno, más que nada, es lo importante en COVID, la saturación y la temperatura, y bueno, se le hace toda la medicación y todo, siempre y cuando sea un paciente autoválido, o sea, que se puede manejar por sus propios medios, que uno le puede alcanzar las cosas y eso, y no es necesario entrar tantas veces a la habitación. Pero después tenemos muchos pacientes de dependiente, que estamos hablando de abuelos de 80, 90 años, que sí o sí tenés que entrar no solo a controlarlos un poco más seguidos, darle más cantidad de medicación, porque la mayoría toma mucha medicación, sino que también higienizarlos y darles de comer en muchas ocasiones, porque la familia, si bien ahí ahora se hizo un protocolo para que la familia de aquellas personas que son dependientes, como los abuelos que están postrados, puedan ir una vez por día en la hora de la comida a darles de comer, y no más de 15 minutos, siempre nosotros le explicamos cómo ponerse todo el equipo de protección, y después, antes de salir de la habitación, nosotros le explicamos cómo se lo debe retirar. Pero son muy pocas las personas que van a darle de comer a sus abuelos, padres, madres, o lo que estén internados, generalmente que son los dependientes. Si no, tenemos que entrar nosotras a darles de comer. Bien, acá en Bahía se dieron a conocer que hubieron muchos casos que van a sectores que no son COVID y se los agarran. ¿Esto por qué pasa? ¿Es porque el personal es muy reducido? No, es más que nada porque hoy en día, a ver, todas las personas, no es solamente, a ver, los hospitales no están atendiendo solamente COVID, las enfermedades siguen, las enfermedades preexistentes, como el cáncer, como los ACV, un montón de enfermedades que te puedo nombrar ahora, siguen llegando al hospital, los accidentes siguen llegando al hospital. Y a cada uno que ingresa al hospital, ponele, vos tuviste un accidente en la esquina, te ingresaron porque te quebraste y necesitas. No a todos los que ingresan se le hace el hisopado, salvo que esa persona diga que estuvo en contacto con alguien que es COVID, que ahora es más probable, que hace capaz que menos de un mes atrás, porque ya ahora hay mucha cantidad de contagios. Entonces, vos estás ingresando a un sector, un paciente que capaz que es asintomático. Entonces, si es asintomático y no se lo hisopó, pero no es porque no se lo hisopó porque no quiere, sino que tampoco es que a todo el mundo que entra al hospital, que no sea COVID o con alguno de los síntomas que tiene el COVID, si tiene un solo síntoma, sí, se lo hisopa o se le hace el testeo rápido o el de anticuerpos. Pero si no, no. Entonces,
es una lotería. Puede entrar alguien, viste, que vos decís, bueno, sos asintomático, no lo sabés, y capaz que no estuviste en contacto con nadie, o tuviste contacto con alguien que tuvo COVID y en realidad era asintomático también y no lo supo. Entonces está entrando al hospital, está entrando a un área que en realidad en un hospital público, por ejemplo, son muy pocas las habitaciones que vos podés tener un paciente solo aislado. Si no, la mayoría están con alguien, con otro paciente al lado. Son habitaciones compartidas. Entonces, si bien ahora también en la otra sala donde están ingresando todos estos pacientes que no son COVID, se usa el equipo de protección, pero estás en la suerte, ¿viste? El familiar que viene a cuidar a ese paciente también, si bien uno le exige el tapaboca, pero en algún momento se lo sacan, van al baño o no tienen la costumbre de lavarse las manos. Entonces es toda una lotería. Hoy en día me parece que es una lotería. Es al que le toca, lamentablemente. Si se puede evitar en temas reunión y todo eso, mejor. Pero bueno, hay en algunos ámbitos que lamentablemente hay cosas que no se pueden evitar. María, ya para ir cerrando, si no te Sí. robamos más tiempo, ¿qué fue lo más difícil para vos desde el comienzo de la pandemia hasta hoy, de las situaciones que se te han presentado? Lo más difícil y es ver a mucha gente sola, el no poder ayudarla, el que te piden quédate conmigo un rato más y nosotros no podemos estar tampoco expuestos tanto tiempo dentro de la habitación, más cuando son sospechas hasta que sale el testeo y eso, en realidad hay que atenderlos todos como positivos hasta que salga el resultado del hisopado. Pero lo más difícil es eso, es ver a las personas que se sienten solas. Me ha pasado un paciente que me preguntó a qué hora es los abuelos generalmente se pierden un poco en las internaciones, y me ha pasado un abuelo que me preguntaba, cuál es el horario de visita? Entonces le tuve que explicar, estás en un área COVID, no hay visitas. Ah, dice, porque yo hace 2 días que lo estoy esperando y yo pensé que se habían olvidado de mí. Y esas cosas te llegan, sí, te llegan muchísimo. Y después también, el último día que trabajé, tuve otra paciente que me decía, por favor, quédate conmigo, no me quiero quedar sola. Y es tratar de explicarle a que entiendan que lamentablemente, si bien yo me puedo quedar y hablar con ellos, pero no puedo tampoco estar tanto tiempo. Porque tengo 10 pacientes más. Y otra, porque no me puedo exponer yo tampoco tanto tiempo al estar con ellos. Así que creo que lo más duro es eso, es ver a la gente, más que nada a los abuelos, porque si bien la gente más joven puede hacer videollamadas con la familia, eso porque el teléfono lo pueden tener adentro, pero los abuelos no, y los abuelos no los entienden. Entonces, y por más que uno le explique, creo que lo más duro es eso, es ver a esos pacientes que te piden por favor que te quedes con ellos, eh, y el cansancio, el cansancio de mis compañeros, porque es tanto el cansancio físico como psicológico, de todos, porque uno tiene que estar alerta con todos los sentidos, el 100% de todos los sentidos que tenemos. Entonces creo que lo más difícil es eso. Uno, el trato con los pacientes. Y otro, bueno, el cansancio que uno tiene, tanto físico como mental. Más al no tener vacaciones y todo lo demás, es como que se viene desde marzo, ya se está haciendo largo el año. Me imagino. ¿Qué le dirías a la gente que está escuchando? Que se cuide o lo que quieras. Que se cuide, sí, es un cliché, es algo que se repitió un montón de veces, eh, pero que se cuide. El otro, es cuidar al otro, es ponerse en el lugar del otro, tanto en el personal de salud, creativos, todos los que están los hospitales y eso trabajando, pero que se cuiden y
y que tomen todos los recaudos. A ver, si se quieren juntar con un amigo, tomar mate, cada uno con su mate. Y siempre con el tapaboca. Y siempre con, ¿no tienen alcohol en gel? Bueno, háganse el alcohol al 70, que es fácil de hacerlo también. Y el lavado de manos. Y eso les diría. Gracias, María. Gracias por esta entrevista y por el trabajo que haces y el que hacen todos tus compañeros, que imagino que deben estar agotados y estresados, como bien vos contabas. Así que muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes, chicas, por darme esta posibilidad de contar un poquito desde adentro cómo se está viviendo. Un placer. Muchas gracias.